Buenas tardes a todos, un gusto poder estar en este webinar. El día de hoy tengo un invitado especial, es el doctor José Enrique Enciso, ginecólogo obstetra y presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, con una amplia experiencia desde lo clínico, el ejercicio profesional, pero también en la gestión de trabajo gremial laboral y con un espíritu de trabajo en conjunto, mancomunado como es el movimiento sindical desde la historia de la concepción de los sindicatos. Y creo que es importante poder reconocer que el sindicalismo no es malo, sino el sindicalismo es una forma de organización social válida en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en todos lados. Y hoy estamos con el doctor Jorge Enrique Enciso, que podemos hablar arduamente y profundamente del tema. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, doctor Samuel Barbosa. Para mí es un placer y un honor poder estar con ustedes en este webinar. Espero poder aportar algo acerca de mis conocimientos del sindicalismo aquí. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ya que entramos en materia con el tema tan directo sobre el sindicalismo, yo quisiera preguntarle no tanto de su opinión, ni tanto de lo que usted conoce o concibe el sindicalismo, sino hacerle una pregunta personal. ¿Cómo ha sido su experiencia liderando un sindicato y dentro de un sindicato? Como médico, en el día a día, en su trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctor? No ha sido fácil. No ha sido fácil por muchas razones, Samuel. Primero, porque nosotros tenemos unos egos muy grandes, porque tenemos un chip diferente a mucha gente de lo que es el sindicalismo. Y tenemos unos egos muy grandes porque yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy el que sé, y a mí lo único que me interesa es que a mí me vaya bien. Si los demás tienen problemas es su problema, pero yo tengo trabajo, a mí me pagan de cuando en vez, a mí me dan todas las oportunidades, entonces eso es lo más importante. La otra cosa es que tenemos que cambiar ese chip del sindicalismo. La gente piensa que el que es sindicalista es un gamín, es un descamisado, es un comunista, es un guerrillero, lo único que quiere es tirar piedra y hacer huelgas. Y tenemos que cambiar totalmente esa concepción. El sindicalismo médico en el mundo no es nuevo, ni nosotros estamos tratando de inventar el agua. No, todo lo contrario. Nosotros somos tal vez el país que más quedados estamos sindicalmente. Están mucho más avanzados los ingleses, los europeos, los norteamericanos, los suramericanos, los brasileños, los chilenos, los argentinos, los uruguayos. Nosotros somos los que más estamos quedados. Y no porque no lo conociéramos el sindicalismo, porque el sindicalismo médico en Colombia nació hace más de 62 años cuando nace Asmedas. Desafortunadamente, al desaparecer el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, prácticamente desaparece Asmedas y desaparece el sindicalismo médico en Colombia. ¿Por qué? Porque esa era la institución que tenía agrupado a la gran mayoría de los trabajadores que estaban por nómina en Colombia en ese momento. Perfecto, doc. Entonces, bueno, nos enfrentamos a dos situaciones. Primero, una organización históricamente constituida desde diferentes países, en todos los países, con un desarrollo y un objetivo que es el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, como unas imaginarios sociales, una cultura en nuestro país donde primero me importo yo, digamos, y si yo estoy bien, no hay problema, si yo estoy mal, ahí sí es importante, pero si yo estoy bien, no me importa el resto. Y segundo, pues que consideramos de forma negativa algo que en países a los que nos gustaría irnos a vivir mucho, seguramente, como Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, Francia, hay sindicatos y sindicatos de Muy harto trabajo fuertes. que fuertes y que velan por esos beneficios del sector laboral que nos gustaría vivir en esos países, ¿no? Es como esa situación Es utópico. contradictoria, ¿no? Y doctor, frente a eso que usted habla, que 62 años de historia de los sindicatos en el país, bueno, más de 60 años, lo que también vemos es que no ha habido un sindicato durante, o el sindicalismo durante un tiempo de una pandemia.
Y ahorita que estamos en pandemia, que hace casi 100 años, y 100 años no teníamos una pandemia como esta. De hecho, la gripe española y todas las que hubo en 1919 fueron hace exactamente 100 años. ¿Cómo ha sido su experiencia del liderazgo y de los sindicatos que usted como Federación de Sindicatos debe conocer en la organización en la que preside durante esta pandemia? ¿Qué ha pasado con el trabajador? ¿Qué ven ustedes de los sindicatos durante la pandemia y qué viene después de la pandemia? ¿Qué viene después para esos sindicatos? ¿Usted qué considera que es lo que se debería hacer? Samuel, yo pienso que esta pandemia nos ha servido muchísimo a los médicos sobre todo. ¿Por qué? Porque ha desnudado cuál es nuestra realidad laboral. Todo el mundo pensaba que vos, si eras médico, eras el doctor y el que estabas mejor de todas las demás personas. Vuelvo y te lo repito por nuestros egos. Pero desafortunadamente esta pandemia lo que ha hecho es descubrir, desnudar nuestra situación laboral y desnudó de que nosotros, que éramos una profesión totalmente liberal, con la creación de la Ley 100 de 1993, pasamos a ser simplemente los obreros de la salud. Unos obreros de la salud que por lo general estamos altamente calificados, pero estamos pésimamente mal remunerados. Estamos pésimamente mal remunerados. ¿Por qué? Porque nos tienen prácticamente esclavizados y estamos esclavizados porque no tenemos contrataciones directas, porque nosotros nuestros contratos laborales son por OPS o somos tercerizados por unos falsos sindicatos. Pues estamos siendo agredidos durante esta pandemia y la gente nos agrede simplemente porque somos médicos, porque creen que nosotros somos los culpables de que la gente se complique, de que la gente se muera. Y parte de esa agresión se debe al mismo gobierno y se debe a esa agresión al mismo gobierno porque han dicho a voces llenas de que existe el cartel del COVID, de que los médicos cobramos porque los pacientes se enfermen, porque los pacientes se complique, porque los pacientes se mueran, pero eso no es cierto. No hay nadie más comprometido con la salud del pueblo colombiano que los médicos. Sobre nuestros hombros recae absolutamente todo el sistema de salud. Nosotros, el gremio médico, nos tratan en las horas vespertinas por aquel señor que hace toda la propaganda del mundo de que este es un país de éxito, de que nosotros somos los héroes, pero somos unos héroes totalmente abandonados. Estamos abandonados porque el gobierno no ha hecho nada en la parte laboral para que a nosotros nos puedan contratar, para que a nosotros nos puedan pagar, para que ese déficit que tiene el gobierno con todo el talento humano en salud se logre saldar. Nosotros vemos cómo el señor ministro de la Salud, por ejemplo, dice que él está el 30 de mayo a paz y salvo con todo el talento humano en salud. Y menos de un mes después, el mismo Procurador General de la Nación dice que la deuda con el talento humano en salud y con la salud en Colombia es de 40.2 billones de pesos, cuando hemos visto que nosotros durante esta pandemia ni siquiera teníamos los elementos de protección personal. Han pasado 6 meses de la pandemia y la gran mayoría de nosotros tenemos que adquirir nuestros propios elementos de protección personal para tratar de mejorar y de nuestra bioseguridad, porque así como existen protocolos, nosotros somos conscientes de que no se nos están dando nuestros elementos de protección personal, porque durante la pandemia hemos descubierto que como la gran mayoría no estamos contratados, sino por OPS o estamos tercerizados por falsos sindicatos que son del dueño del negocio, la gran mayoría de nosotros quedamos sin laborar. El 80% del talento humano en salud quedó sin laborar. ¿Por qué? Porque se cerraron las consultas externas, porque se cerraron las cirugías programadas y dejamos de recibir nuestros emolumentos. El gobierno, además de eso, dijo que nos iba a dar un bono que hasta hoy, en la tarde de hoy, no nos han entregado el primer peso. Hace unos días decían que estaban a punto de entregarnos algo, pero esto no va a ser de forma equitativa y yo pienso que deberíamos de tener mayor equidad para con todo el talento humano en salud, no solamente aplausos y palmaditas a la espalda, realidades. Doctor, lo que usted cuenta es una situación
Sí, no es desconocida para todos. Creo que inclusive los medios de comunicación, los noticieros y demás han hecho el seguimiento histórico de esas noticias que están pasando y durante la pandemia han sido más visibles. Eh, ¿Cuál sería el rol de los sindicatos en este nuevo milenio? Usted como líder, ¿qué considera que se debería hacer como líder sindical? ¿Qué cree? Porque listo, tenemos toda esta situación con estas problemáticas, con estas digamos, dificultades y reclamos que se tienen que hacer porque es necesario. Si uno no reconoce la necesidad de las cosas, pues todo se va a dar por hecho. ¿Cuál es ese rol del sindicalismo y usted como líder sindical en el nuevo milenio? ¿Qué es lo que creen que se debería hacer ahorita después de la pandemia y con la pandemia? Yo pienso que ahora con la pandemia, para que nosotros podamos tener una mejor situación laboral, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip y tenemos que hacer conciencia que la crítica situación laboral no es de unos pocos, sino es de la gran mayoría. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser consecuentes, que solamente si tenemos unidad de gremio podremos salir avantes y podemos tener unos trabajos dignos y estables. Excelente, doctor. Entonces, un llamado a la unidad desde una transformación del pensamiento. Y eso es, no, fundamental, porque si no dejamos de pensar de forma individual, no vamos a podernos unir. Si no dejamos de pensar primero en yo y en el bien común entre todos, pues no va a unirme a los demás y así sucesivamente. Ahí surge otra pregunta, doctor, en este mismo instante. ¿Cuál es el principal reto de FECOLMED en los próximos años y ahorita, después de esta pandemia, ahorita que estamos en esta fase de reapertura y demás, cuál es el principal objetivo? Usted comentaba sobre los falsos sindicatos y suena como hasta contradictorio que presidente de una federación de sindicatos, pues no es contradictorio, hable de falsos sindicatos porque tiene que denunciarlos y es la verdad, si hay algo falso uno tiene que denunciarlo, pero explique y ahonde un poco eso y si eso se une con el reto de FECOLMED para los próximos años. Bueno, yo pienso muchas cosas. Lo primero que sí, sí existen falsos sindicatos y existen falsos sindicatos porque en las diferentes IPS, bien sean públicas, privadas o mixtas, no es un secreto para absolutamente nadie que existe el dueño del negocio de la IPS, existe el dueño del negocio de la IPS y para podernos tercerizar, entonces nos contratan por medio de sindicatos. Entonces, esos sindicatos les están exigiendo a la gente que para poder laborar en dicha institución tiene que pertenecer a ese sindicato, pero no es un sindicato, como dice la ley, de forma voluntaria, sino es de forma obligatoria. Fuera de eso, les cobran de forma arbitraria por administración más del 30% de lo que ganan de sus emolumentos. Y ese 30% va simplemente para el dueño del sindicato. Por ejemplo, si les van a pagar 100,000 pesos por hora, les realmente al médico solamente le van a entregar 70,000 pesos. En los otros 30,000 pesos quedan con la administración del sindicato. Además de eso, si usted necesita un dinero extra rápido y usted va donde el presidente de ese sindicato le dice, mire, por favor, yo necesito un pronto pago, le dice, sí, pero le vale el 40% más. O sea que de esos 70 se va a quedar con 28 más el dueño del negocio. Solamente te van a estar entregando a vos cerca de 48,000 pesos de esos 100,000 pesos. Oh, es un robo total. Por eso estamos exigiéndole al Ministerio de Trabajo que haga una inspección, una vigilancia y un control real sobre todos esos sindicatos médicos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos que todos los días se deben de crear sindicatos por especialidades o por subespecialidades, para que así cada una de las especialidades o las subespecialidades o los médicos generales se vayan fortaleciendo, podamos tener unos trabajos justos, unos trabajos dignos, unos trabajos estables, con unos pagos oportunos, ¿sí? Eso es lo que nosotros soñamos con que tener un régimen laboral especial y un régimen laboral especial
para que todo el mundo se tenga una categorización, pero no solamente un régimen laboral especial, sino también un régimen especial en cuanto a la seguridad social. Para nadie tampoco es un secreto de cuánto estamos expuestos en lo biopsicosocial, toxicológico, de radiaciones nosotros. Nosotros tenemos multiempleos, tenemos más trabajo que los demás y la gran mayoría de los países jubilan antes al talento humano en salud, porque nosotros no podemos tener un régimen especial tanto en lo laboral como en lo de la seguridad social para beneficio de absolutamente todo el talento humano. Aquí no se premia tu experiencia, tu experticia. Por el contrario, cada vez te quedas más sin trabajo cuando más experto eres, cuanto más experticia tienen, porque te quieren pagar mucho menos. Qué bueno, doctor, digamos que tengan esos objetivos tan claros como la laboralización, la dignificación laboral en unos años, desde ya el promover nuevos liderazgos y nuevas organizaciones sindicales desde las especialidades. Y ahí surge una pregunta, ahí se han escuchado dos posturas, como acabar o prohibir los sindicatos, digamos, la contratación sindical, de los sindicatos en este caso, pero a la vez como permitir los sindicatos. ¿Usted qué opina frente a eso, doctor? ¿Cuál es su postura frente a la contratación sindical? Porque el sindicato en sí mismo, naturalmente bien constituido, pues cumple un beneficio y quiere generar beneficio y bienestar a su afiliado, a su afiliado en este caso. Yo pienso que en este momento los sindicatos no son la panacea. Y no son la panacea, pero sí son la mejor opción del momento para poder ayudar a muchos de nuestros colegas. Yo no sé, pero si vos sabés, en este momento ninguno de nosotros, si nos vamos a contratar en una entidad pública, podemos ganar mucho más que el gerente, y el gerente no puede ganar más que el alcalde, y el alcalde no puede ganar más que el gobernador. Y en algunos municipios el sueldo del gerente no llega a los 10 millones de pesos. ¿Cuántos de los médicos especialistas o subespecialistas estarían dispuestos a contratar por medio de una contratación directa cuando les van a pagar menos de 8 millones de pesos mensuales, donde tienen que trabajar más de 8 horas diarias? Sí, tenemos que, por eso es que estamos tratando de promover la contratación de los sindicatos, pero los sindicatos reales, donde sea la base la que cree el sindicato y no sea el presidente del sindicato el que cree las bases. Tendría que haber una gran inspección, vigilancia y control donde se sancionara a todos esos falsos sindicatos, pero no solamente se sancionara al falso sindicato, sino a la IPS que lo contrata y se le sancionara con la habilitación para que los sindicatos puedan especialistas, a los subespecialistas y a todo el talento humano en salud. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de ver cómo, si estamos contratados por sindicatos, para que a un médico general se le paguen por lo menos 10 salarios mínimos mensuales, a un especialista 20 y a un especialista de segunda oportunidad 25 salarios mínimos mensuales. Así habría más trabajo para todo el mundo en mejores condiciones, con mejor calidad de vida. No solamente mejor calidad de vida para nosotros, sino para nuestras familias. Pues claro, con esos salarios creo que todos estaríamos felices en nuestro país y no nadie saldría a estudiar por fuera. Totalmente. No, esos salarios, claro, con respecto al salario mínimo, sería sería algo muy gratificante para todos, pero no hay que verlo solamente, pues no nos quedemos solamente en el análisis del salario, ¿no? Sino el bienestar laboral. Yo creo que eso es fundamental porque uno lo ve en medicina y hay gente que puede tener un salario abundante de una persona con mucho ingreso, pero una calidad de vida muy precaria, salir de posturno a turno y seguir secuencias sin parar de 72 horas o más. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero también preguntémonos si está bien ese ritmo de trabajo, porque en el sector médico es normal y cuando uno ve otra profesión dicen ustedes cómo quieren vivir así, o sea, para nadie es como algo gratificante tener que estar 76 72 horas, 48 fines de semana, todo el tiempo de largo y las noches y no llegar ni a la casa ni a dormir, sino solamente un par de veces en la semana.
Es Por algo eso, como empezar a cambiar el chip, como usted decía, cambiar las prioridades, pero sin dejar de disfrutar o tener una adecuada remuneración para el trabajo de alto riesgo que se trabaja, ¿no? Estamos trabajando con vidas, no trabajamos con objetos, ¿sí? Y eso es fundamental. por eso yo te decía que eso nos va a dar calidad de vida a nosotros y a nuestras familias. Y eso va a hacer que vos no estés trabajando como un esclavo 24, 48, 72 horas, sino tendrás 8 horas de trabajo y tendrás una vida decente. Totalmente de acuerdo, no, excelente. Y es necesario pensarlo, empezar a pensar que se necesita, porque muchas veces ese es otro problema. Nadie piensa en que es necesario eso. Y por ende nadie cree o asume la idea de cómo construir y llegar hasta ese punto. Doctor, desde su perspectiva, con el análisis de la parte laboral y sindical, ¿usted qué cree que se debe cambiar o reformar en el sistema de salud? Uy, muchas cosas, pero lo primero que yo haría para tratar de cambiar el sistema de salud es que esto tiene que dejar de ser un negocio, ¿sí? Nosotros hemos visto que desde la creación de la ley 100, esto se convirtió en el gran negocio que está beneficiando a unos pocos. A la gente se le ha olvidado que el sistema de salud descansa sobre los hombros del talento humano en salud. Nosotros tenemos que tener un sistema de salud que sea un sistema de salud público, universal, que sea sin intermediación financiera, un sistema de salud público que brinde promoción, prevención a la gente. Tenemos que tener un sistema de salud en el cual la ley estatutaria de salud sea reglamentada para que la gente tenga la autonomía médica, al igual que la ley de talento humano y recursos en salud. Nosotros tenemos que dar servicios de salud con seguridad y con calidad a la gente. Y eso no es posible cuando esto es simplemente un negocio. Y doctor, ahondando un poco en los términos como para la audiencia aclarar las posturas, porque pueden tomar una frase y ya. Cuando usted hace referencia a lo público es administrado desde el Estado, Sí, controlado por el Estado, pero con operadores privados como las clínicas privadas, como los laboratorios, como toda la industria sí, privada, porque claro. hay mucha gente que dice, yo no me quiero meter en el sector público, yo quiero trabajar en mi clínica privada, listo, perfecto. Pero hay un Pero administrador, gran administrador que sería público, que sería el gobierno nacional, es lo que pero le que entiendo. tenga realmente una inspección, una vigilancia y un control del sistema de Ok, salud, que no sea ok. como en este momento. La gran mayoría de las IPS están quebradas, pero mi gran pregunta es, ¿por qué si las IPS, tanto públicas, privadas y mixtas, están quebradas? ¿Por qué los extranjeros quieren venir a comprarlas? ¿Por qué pagan altas sumas de dinero? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el quick de las cosas? Sí, Si es sí, rentable, es una gran pero, pregunta. Es una gran pregunta, sí. Si están quebradas, ¿por qué van a invertir en un negocio privado? Quebrado, ¿sí? Es, ¿por qué quieren ese negocio si está quebrado, si no les da utilidad? Es una gran pregunta para hacerse y analizarlo. Dónde está la bolita? Analizarlo a fondo, doctor. Y ya, pues hay varias lecciones que estoy tomando aquí, como analizando y resumiendo un poco, y es cambiar de chip, pensar en el bien común, trabajar por la unidad, creer y buscar reformas de fondo, buscar el bienestar, objetivos a largo plazo y a mediano plazo de FECOLMED es la laboralización, la creación de más sindicatos, el empoderamiento de los profesionales, no por exigir, en lo que entiendo, sino por exigir lo mínimo, lo que se tiene en cuenta, lo que está en el código laboral, lo que están las normas que actualmente nos rigen. Y eso es muy válido y es muy necesario. Y yo le quería hacer una pregunta a usted, Doc. Dos últimas preguntas. Uno es, ¿cuál es la lección o invitación que usted tiene para las nuevas generaciones de médicos que están formando y estudiando ahorita? Que van a ver este webinar ahorita que se estén graduando, que van a ver, que lo pueden ver en redes sociales. ¿Qué lección tiene usted para ellos? Y segundo, ¿qué invitación les hace a ellos también? bueno, yo diría que definitivamente o nos unimos o nos hundimos. No tenemos otra forma de poder trabajar. Yo les diría que la dignidad
del ejercicio profesional de la medicina no es negociable. Nosotros no podemos bajar la cabeza para tratar de vendernos por unas monedas. Definitivamente, unidos somos más. Si nosotros fuéramos un gremio unido, nosotros podríamos poner presidente de la República. Cada uno de nosotros está en contacto mínimo con 10 pacientes al día. Somos 100,000, eso quiere decir que estamos en contacto con 1,000,000 de personas y son personas a las cuales podemos aportarles positivamente. La otra cosa que le diría, cuando no estás cobrando lo justo, no solamente estás devaluando tu trabajo, sino estás devaluando el trabajo de todos tus colegas, de todos tus compañeros. Ojo con lo que toleras. ¿Por qué? Porque así estás enseñando a cómo te traten. Tenemos que tener mucha cautela de lo que estamos permitiendo para que no nos sigan pisoteando. Por favor, nunca se rindan, nunca claudiquen. Nunca sabemos lo cerca que estamos de obtener nuestras cosas. Y el gremio médico tiene que ser un gremio unido para que podamos seguir avanzando, tanto en lo laboral como en la calidad de vida para nosotros y para nuestras familias, Samuel. Perfecto, doctor. Qué buenas lecciones, qué buenas lecciones. ¿Y qué invitación nos hace aparte de unirnos o hundirnos? Que se vinculen a un sindicato, que creen uno, que lo busquen a Que ustedes. creen sus sindicatos. Vuelvo y te digo, yo no tengo la panacea ni la última palabra. Cada cual debe saber en su gremio qué es lo que más necesita. Cuando nosotros comenzamos a crear los sindicatos por especialidades, lo hicimos porque veíamos que las necesidades de cada especialidad son diferentes, ¿sí? Y son diferentes tanto por especialidad como por ciudad, por departamento, pero terminamos uniéndolos por especialidades y de médicos generales y así estamos logrando obtener mejores beneficios para todos y para cada uno. Perfecto, doctor. No, excelente. Excelente mensaje, excelentes puntos, propuestas también de cambio. A todos los que nos están viendo en este momento y nos van a ver después también, los invito a que escriban, a que opinen aquí abajo en el blog del video. También los invito a que analicemos y veamos que el sindicalismo no es malo. Tal vez, como muchas organizaciones en nuestro país, inclusive las han usado de forma errada, como lo decía el doctor Enciso, falsos sindicatos con falsos objetivos, pero lo que se necesita es realmente el trabajo en equipo, unirnos para trabajar, para buscar un bienestar social, un bienestar para todos que va a trasladarse en un mejor estado de salud y sistema de salud para el país. Y eso es algo muy valioso. Doctor, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poderlo escuchar. Gracias por el trabajo que ha hecho hasta ahora y por lo que viene para FECOLMED. Seguramente nos estaremos viendo en otros escenarios. No sé si quiere hacer algún comentario adicional ya antes de finalizar. No, señor, solamente agradecernos a vos y al Colegio Médico Colombiano y al doctor Roberto Vaquero todo el apoyo que nos han dado para poder fortalecer todos los días los sindicatos y poder trabajar unidos para un mejor gremio el día de mañana. Gracias. Perfecto, doctor, con todo gusto.